días a todos, gracia y paz para cada uno de ustedes. Es una alegría siempre poder compartir la palabra del Señor. Siempre digo, es uno de los días que deberíamos estar más felices de poder venir a la iglesia, de poder celebrar el día del Señor. Es mi día favorito de la semana y espero que también pase a ser el de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a ver algo muy especial, continuando con el sermón, las series del Evangelio de Juan. Y existen aquellos motivos, existen aquellos momentos en los que nuestra vida cambia y no hay un retorno. Existen esos momentos en la historia donde básicamente todo cambia para ser diferente y no hay vuelta atrás. Hay cosas en las que uno ya no puede mirar al pasado e intentar deshacer esos momentos. Y es justamente este momento en el que vamos a ver a Cristo Jesús cambiando no solamente nuestra historia, no solamente la historia de la humanidad, sino la historia eterna y nuestras vidas para siempre y por siempre. Así que voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a meditar desde el verso 9 hasta el verso 19. Juan capítulo 12, del 9 al 19. Dice la palabra del Señor: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido de la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Puedas orar conmigo ahí donde estás. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por permitirme estar predicando tu palabra, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, y los que vayan a ver la transmisión en la noche, Señor, puedan recibir tu palabra como una palabra fresca, Señor. Una palabra de aliento en medio de dolor, en medio de necesidad. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté contristando nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido que ablandes nuestros corazones, Señor, y que la tierra, Padre, sea blanda para recibir la buena semilla. Te pido que en mi insuficiente humanidad, Señor, en mi debilidad, me ayudes a exponer tu palabra de una forma correcta, Señor, e interpretar las Escrituras como es tu propósito y voluntad, Señor. Te entrego este tiempo para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este momento es el principio de un cambio rotundo en el ministerio de Jesús. Jesús se va a presentar públicamente como el Mesías. Es más, no simplemente se va a presentar delante de la gente, sino va a ser reconocido como el Mesías. Por eso les digo que son esos momentos en los que la historia cambia, donde ya no hay vuelta atrás. Y para la gloria de Dios, la historia ha cambiado hasta el día de hoy, porque el Mesías ha venido. El Rey prometido ha llegado. Y si tuviera que poner un título a este mensaje, sería la llegada del gran Rey. La llegada del gran Rey.
Y estábamos viendo a Jesús que venía de hacer un milagro, justamente de haber resucitado a Lázaro en Betania, ¿no? Cerca ahí de Jerusalén, más o menos a unos 3-4 kilómetros de Jerusalén. Y en medio de esto se encuentra en la casa de Marta y María, y es el pasaje que hemos estado meditando la semana pasada. Pero el milagro de haber resucitado a Lázaro todavía perseveraba dentro de la multitud. La gente todavía se acordaba. Es más, había resucitado a un muerto de 3 días. Estaba ahí, y dice que en medio de esto, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en Betania. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjense que dice la palabra que una gran multitud de los judíos se habían ido hasta Betania seguramente, o hasta las afueras de Jerusalén, para ver el milagro que Jesús había hecho, para ver a ese Lázaro. Y a veces me pregunto, toda esta multitud de gente, ¿estaban ahí realmente para ver a Jesús? ¿O estaban ahí para ver a Lázaro? Era un espectáculo, era un muerto que había cobrado vida, era un milagro esplendoroso. Y muchas veces, como en este pasaje, como los judíos sabían que Jesús estaba ahí, iban a ver a Jesús, pero se enfocaron mucho más en Lázaro, se enfocaron mucho más en el milagro. Y muchas veces nosotros también perdemos la perspectiva cuando no solamente nos enfocamos en Él, cuando no solamente ponemos nuestras miradas en Él, sino que nos enfocamos mucho más en el milagro, en lo que Él puede hacer por nuestra vida. Y como les decía hace unas semanas a los jóvenes, no amamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Debemos amar a Dios por lo que Él realmente es, por lo que Él es en esencia. Muchos ven a Jesús como una atracción de lo que Él puede hacer. Aman al milagro, pero no aman al Dios del milagro. Aman lo que Él hace, pero no aman realmente lo que Él quiere que hagan o cómo vivan. Justamente este era un problema. Había una gran multitud. Dice el verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y esto me hace recuerdo a un pasaje que está en Romanos 1, verso 22 al 25, y puedes ir conmigo y leerlo. Romanos capítulo 1, verso 22 al 25. Y dice la palabra de Jesús, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y a veces, pensando esta imagen, ¿por qué se me venía este pasaje de Pablo? Porque muchas veces nos enfocamos mucho más en la creación que en el Creador. Muchas veces nos enfocamos mucho más en el milagro que en el Dios de los milagros. Adoramos más su creación. Y este es el error de muchos que dicen: pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y dicen: no puede ser que haya unas montañas, haya ríos. No puede haber nacido de la nada. Así que yo creo en Dios. Pero lastimosamente creer en Dios no salva. Creer en Dios no te rescata del abismo, del infierno. Creer en Dios no te trae de muerte a vida. Necesitamos creer en el Rey verdadero, en Cristo Jesús, el verdadero Dios, quien dio su vida por cada uno de aquellos que creen en su nombre. Por eso es que la gente adora más la creación que al Creador. Dicen: hay un Creador, qué hermosa su creación. Y hoy está de moda creer en la creación. Hoy está de moda amar lo que Él ha creado.
Así que había algunos judíos, dice, porque muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Y seguramente no voy a juzgar, pero la Biblia nos especifica cuántos de estos, una semana después, prácticamente unos días después, estarían diciéndole a Pilato: a Barrabás danos, crucifícale a este. Porque no estaban enfocados en lo que Jesús realmente venía a hacer. Y estos judíos seguramente había algunos que sí habían creído. Un acto consciente y deliberado de apartarse y creer en el Salvador. Dice el verso 12: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido de la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Grandes multitudes. Normalmente Jesús seguramente ha venido caminando desde Betania hasta Jerusalén. No había autos, no había nada de eso. Y en medio de esto había una gran multitud que ya venía con él, de judíos, que estaban obviamente ahí, algunos por Lázaro, algunos por él. Pero llegando a Jerusalén dice que habían grandes multitudes. O sea, la Biblia justamente nos habla de grandes multitudes, haciendo referencia a la gran cantidad de gente. Algunos expertos en esta parte calculan la cantidad de personas que había en Jerusalén en aquel día, y más o menos a partir del número de corderos que se sacrificaba en aquella época de Pascua, los historiadores calculan que en este día en Jerusalén había alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas para ver al Maestro. Y en medio de esto, algunas de esas grandes multitudes, fíjense que no eran los 2 millones, habían algunos miles que tomaban palmeras y decían: Hosana. Salieron a recibirle, bendito. Y este pasaje sacado del Salmo 118 justamente es el cumplimiento de una profecía del Salmo. Y si vas conmigo al Salmo 118, verso 25, vas a poder leer esta profecía cumpliéndose aquel día, aunque los judíos la habían interpretado mal. Dice el verso 25: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Es exactamente la misma frase que gritaban los judíos: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ahí decía la palabra Hosana, que es una transliteración de sálvanos ahora, te ruego, justamente del Salmo 18. Es una palabra que en hebreo quiere decir Hashana. Y ese se ha transliterado al español y tenemos como un Hosana. Pero eso significa: sálvanos ahora, te ruego. Sálvanos ahora. Imagínense ahí muchos miles de personas gritando: sálvanos ahora, te ruego. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y esta multitud estaba gritando ahí: Hosana, Hosana. Estaban con palmas por el camino, pero una vez más estaban enfocados en algo totalmente incorrecto. Y estaban enfocados porque ellos creían que este rey que había llegado era un rey terrenal. Justamente una forma de recibir a los reyes, lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, era recibirlos con palmas por el camino. Algunos, dice el Evangelio de Marcos, que echaban sus vestimentas para que Jesús pueda caminar sobre ellas. Y ellos estaban confiadísimos de que el rey libertador, aquel que había venido a pelear contra el imperio romano para libertarlos de la esclavitud por siempre, había llegado, y gritaban: Hosana, el que viene. Como muchas veces nosotros alguna vez decimos y venimos el domingo y decimos: Hosana, gloria a Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Pero de lunes a viernes Él no es nuestro rey. De lunes a sábado Él no reina nuestra vida. Y muchas veces estamos como este pueblo judío que el domingo de Ramos, como lo conocemos esta fiesta en nuestra sociedad,
Estaban gritando Hosana, bendito el rey. Pero unos días después estaban crucificando a su rey. Unos días después estaban prefiriendo un ladrón antes que el rey, porque él no era el rey de su vida, porque habían visto un reinado terrenal, habían visto un reinado que perece. Fíjense, Juan, un poco más atrás, el capítulo 6, recordando lo que ya vimos. Juan capítulo 6, del 14 al 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjense que esta confusión venía desde atrás. La gente ya estaba diciendo, este es el rey libertador, porque habían entendido mal las escrituras. No habían comprendido que Dios realmente estaba preparando un rey mesiánico que les iba a dar libertad, y nos ha dado libertad también a nosotros por la eternidad, libertad del peso del pecado, de la culpa. No habían entendido bien y estaban simplemente viendo temporalmente. El verso 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y aquí quiero que veamos Lucas capítulo 19, que es el verso paralelo, porque da un poco más de detalles acerca de esta historia. Lucas capítulo 19, y voy a leer desde el 29 al 38, bastante rápido, porque es la misma historia. Es más, esta historia del recibimiento del rey con las palmas es una de las pocas historias que se encuentran en los 4 evangelios. O sea que tiene paralelo en los 4 evangelios. Eso es bastante interesante, la importancia de este momento trascendental que ha cambiado la historia de la humanidad para siempre. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió voz de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora estará encubierto de tus ojos. Porque vendrán días, bueno, esta parte la vamos a leer después, pero fíjense, Jesús muestra, en primer lugar me encanta porque muestra su soberanía. Y Sugel Michelén comenta algo de esto, dice, Jesús sabe dónde están todos los burros de la historia. Y gracias a Dios por haber encontrado un burro como el que les habla en esta mañana y haber salvado un burro. Y es así como Él nos ha encontrado. Me encanta porque muestra la soberanía. Imagínense, no había WhatsApp, no había nada de esto, y de repente dice, hay un burrito allá cerca de Jerusalén, ustedes van, lo desatan, nunca ha sido montado por nadie y me lo traen. Y si les preguntan,
el Señor lo quiere. Es realmente mostrando que Él es Dios, que Él es el Rey omnipotente, omnisciente. Él sabe de dónde vienen, a dónde van todos, incluso todos los burros del mundo. Y dice que, y esto nos muestra cómo los judíos y toda la multitud que está ahí, porque más adelante van a ver en el verso 20 que había ciertos griegos, entonces teníamos gente de todo el mundo. Y en medio de esto, justamente montado en ese pollino de asna, él mira la ciudad de Jerusalén antes de entrar. Acuérdense, hay miles de personas. Y los fariseos le dicen, a ver, ¿por qué no dices algo? Te están proclamando Mesías. Te están levantando como el rey, maestro. ¿Acaso tú eres el Mesías? ¿Por qué dejas que te digan? ¿Por qué dejas que te alaben? Y él les dice, si estos no hablaran, las piedras hablarían. Y esto me da cierto confort, porque si un día, de repente de aquí a poco, muchos deciden no creer, insultarlo, dejar a Jesús de lado, las piedras van a adorar. Así que no depende de nosotros, depende de Él. No se trata de mí, de ti, se trata de Él. El habernos salvado ha sido por su propia gloria. Y aunque sea difícil de entender, como dice Efesios, para la gloria de su propio nombre nos ha amado, nos ha salvado. Y en medio de esto tenemos a un Salvador manso, a alguien que está diciendo, no temas. Justamente esto es parte de Isaías 49:9, igual una profecía, ese no temas, hija de Sión, es una profecía cumplida en este punto dada por Isaías. Entonces, ¿por qué? Porque el Mesías ha llegado, el Rey prometido ha llegado, un Rey manso y humilde, que dice que llega, se sienta en tierra y empieza a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo entendieras. Y en esta mañana, como un buen heraldo, no basta alabar los domingos, no basta qué tan lindo cantamos cada domingo, cómo gritamos, Hosana, Rey. Si nuestra vida de lunes a viernes o sábado no glorifica a ese Rey, quizás Jesús puede estar ahí diciendo, si tan solo entendieras, si tan solo conocieras la oportunidad de entender y ver al Rey verdadero, a Cristo Jesús, y podrías cambiar tu vida para adorarle, para servirle. Él es el Rey manso en este momento. Él es el Rey que nos abre las puertas y nos dice, ven. Él es el Rey que está todavía intercediendo por nosotros para que podamos proceder a arrepentimiento. Pero un día, este Rey ya no vendrá en un pollino de asna. Este Rey ya no vendrá simplemente humilde en un burrito, jamás montado. Y si te das cuenta, es un burro prestado, el Rey del mundo, el dueño del oro y la plata, el Rey de reyes y Señor de señores, se hizo hombre para venir a este mundo y está en un burrito prestado. Va a estar en una cruz que ni siquiera es de él, que estaba destinada para Barrabás. Va a morir y va a ir a una tumba prestada de Simón. El Rey del mundo ha venido así para salvarnos, para que veamos en Él la humildad. Yo no entiendo cómo hoy muchos pueden predicar algo diferente. No entiendo cómo hoy muchos se levantan a querer vivir tu mejor vida ahora, cuando Dios mismo, el Rey de Reyes, ha venido así. Es más, siempre hay un pasaje que lo repito, es cuando están queriendo seguirle a Jesús y Jesús se da la vuelta y les dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro? ¿Están seguros? Y dice que muchos se dieron la vuelta. Pero este Rey, como les decía, en esta entrada triunfal está en un burrito. Un día no vendrá como un burrito, un día no vendrá
con ese pollino de asna. Un día vendrá vencedor. Un día vendrá a despojar a aquellos que no han creído en su nombre. Un día no habrá más tiempo. El Rey glorioso vendrá airado. Y vamos a leer Apocalipsis 19, capítulo 19 del 11, Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Dice, y el 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Poderoso Señor, un caballo blanco. Ya no es un burrito, es un caballo blanco. Seguramente los judíos esperaban que su Salvador llegue en un caballo blanco, porque los tenía que libertar del gran imperio romano. Pero estaban equivocados en lo que creían. Gracias a Dios que tenemos la revelación completa hoy. Y vemos y esperamos a nuestro Rey poderoso, que un día vino humildemente, manso, y nos abre las puertas de su gracia. Pero un día no habrá más tiempo, y es este momento en el que dice, entonces vi en el cielo un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya no estaba simplemente Jesús en su burrito, ya no estará simplemente Jesús con un Pedro, con un Judas, con un Pablo, con un Matías y un Esteban y todos seguramente con abarcas. Está Jesús poderosamente, vestido de lino finísimo, de blanco, con todo el ejército celestial, llegando a este momento. Dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, un día no habrá más tiempo. Un día Él vendrá a juzgar. Un día Él vendrá a pelear. Dice que su ropa está teñida de sangre. No solamente por el sacrificio de la cruz, sino está teñida de sangre porque dice que como un lagar de vino, está pisando a las naciones con su ira y furor, a todos aquellos que no han creído en su nombre, a todos aquellos que han insultado. Y esto es triste porque como aquella nación judía necesitaba arrepentirse hace 2000 años antes de la entrada triunfal en Jerusalén, y necesitaban entender, y Jesús llorando, si tan solo entendieras. Hoy también necesitamos arrepentirnos y confiar en Él. Y quizás algún hermano, quizás muchos de nosotros, quizás Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo, como dice Pablo, intercediendo con gemidos indecibles, cuando no tomamos en serio nuestro cristianismo. Dice, si tan solo entendieran la ira del furor venidero. Ni siquiera los discípulos entendieron. Fíjense lo que dice, más adelante dice 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de las que se habían hecho. Fíjense que no habían entendido, ni siquiera los discípulos. ¿Cuándo iban a entender? Más adelante, cuando Él iba a ser glorificado. Justamente cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos después de la ascensión. Jesús es crucificado, resucita al tercer día, camina 40 días en la tierra, apareciéndose a varios y en varias ocasiones. Y en Hechos vemos a Jesús subiendo al cielo, siendo glorificado. Inmediatamente después vemos en Hechos el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, el Espíritu Santo se derrama a los judíos, a los 120. En Hechos 8,
el Espíritu Santo se derrama a todos los samaritanos en ese lugar, ¿no? A todo lo que era prácticamente los judíos mezclados. Y a partir de Hechos 12, 11 vemos el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles con el eunuco. Y a partir de ahí vemos el derramamiento del Espíritu Santo para las iglesias. Por eso es que creemos que el Espíritu Santo no viene cada momento y de repente viene, va, sino que ha venido en esas tres oportunidades para los judíos, para los samaritanos y para nosotros ahora, los gentiles, desde aquel momento en Hechos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo ya está en el mundo, ya opera entre nosotros, Él es el gran consolador. Y justamente Jesús les dice, van a saber recién cuando sea glorificado, cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nos vamos un poquito más adelante, al capítulo 14, verso 26, justamente Jesús está hablando con sus discípulos, ¿ya? Ese es el contexto. Les está diciendo, el que no me ama, no guarda mis mandamientos, está hablando con ellos. Y el verso 25 les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra, aunque muchos la sacan de contexto y dicen, no hermano, yo no necesito estudiar las Escrituras porque la Biblia dice que Él me va a recordar todo, y de repente ni siquiera han leído nunca, así que no les recuerda porque no han leído, pero exclusivamente era para los discípulos, estaba pensado para ellos. La idea de esto es decirles a los discípulos, yo me voy, no voy a estar más, pero todo lo que yo he dicho, todo lo que realmente ha pasado, vendrá el Consolador. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque ellos habían estado ahí, ellos habían conocido estos momentos. Y por la gloria de Dios tenemos evangelios, tenemos cartas, tenemos las epístolas de estos discípulos que han recordado a través del Espíritu Santo, y poderosamente Dios ha hablado por medio de ellos su palabra. Entonces en ese momento los discípulos sí habían entendido. Dice el 17, volviendo al ver capítulo 12, dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Fíjense, la gente estaba ahí, la gente estaba adorando a Jesús, la gente estaba diciendo, Hosana, sálvanos ahora, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pero la gente estaba ahí por lo que él había hecho, no por lo que él era, no porque habían venido a ver al Rey. Y es más, dice que testimonio, la gente decía, sí, yo he visto cuando este hombre se ha parado frente al sepulcro de Lázaro y ha gritado, Lázaro, ven fuera. Yo he visto. Y la gente testificaba, y muchos veían grandes cosas, muchos testificaban. Pero ¿sabes qué, hermano? El testimonio de esta gente no fue suficiente. El testimonio de esta gente no fue suficiente, porque esta misma multitud, días después, estarían gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en vez de una gran multitud, no habría nadie aquel momento en la cruz, solo Juan, Marta, María y su madre, totalmente abandonado. No habían grandes testimonios diciendo, yo he visto. Por eso es que a veces insistimos con que mi testimonio no salva. Este gran milagro de Lázaro no ha salvado a muchos, parece. Es por eso que, una vez más, el llamado es a venir a Cristo por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Dice que había, justamente el 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, por lo que Él había hecho, por las señales, por los milagros. Y una vez más, concluimos con la misma parte, o sea, la gente estaba amando más el milagro
que el Dios de los milagros. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Justamente los fariseos, viendo que la gente estaba alborotada, dice: no hay nada, hay que matarlo, y esa va a ser la solución, entre comillas, para ellos. Aunque ellos son culpables de la muerte de Cristo, no saben que Dios soberanamente estaba usando un plan providencial para salvar al mundo de sus pecados a través de ellos. Así que justamente quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas, algunos pasajes. Y puedes ir conmigo a Juan capítulo 18, del 36 al 40. No basta, hermano, en primer lugar, simplemente alabar de boca para afuera. No basta los domingos gritar: Rey bendito, sálvanos ahora. No basta simplemente creer en los milagros. No basta simplemente creer en grandes experiencias. Necesitamos morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, ver a Cristo como lo más hermoso y venir a Él. Esta misma gente decía esto. Entonces Pilato, verso 30, desde el 33 voy a leer en adelante, del capítulo 18, dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta misma gente que estaba unos días antes gritando: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, estaban gritando: a Barrabás danos ahora. Porque no habían entendido que el reino era eterno, que el reino no era de este mundo. Por eso, hermanos, no necesitamos perdernos en los bienes, en las riquezas de este mundo, en la prosperidad, en la salud, en el materialismo. Que gloria a Dios si pasamos bien en este mundo, pero gloria a Dios si también sufrimos y padecemos por Él. Pedro dice: no os sorprendáis con el fuego de diversas pruebas. Así que, hermano, que si estás sufriendo, Él es tu esperanza. Si de repente seguir a Cristo no era lo que esperabas, te invito a que sigas a Cristo por lo que Él realmente es y no por lo que Él puede obrar o hacer milagros. Esta gente, ¿saben qué ha pasado? Se ha sentido desilusionada al ver unos días después al rey que los iba a libertar del imperio romano siendo azotado, siendo arrestado. De hecho, este no es mi rey. ¿Cómo mi rey va a estar siendo castigado? Pero el rey del mundo, el rey eterno, como dice Cristo Jesús, a eso ha venido. A esto he venido. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así que en esta mañana quiero invitarte a escuchar la verdad,
que la luz vino al mundo, que el Rey verdadero vino al mundo. Y este Rey tiene un reinado eterno para que podamos vivir con Él durante toda la eternidad. Nada más necesitas ven a Cristo, necesitas venir a Cristo, venir a Él, venir hacia Él, entregarle tu vida, no simplemente por lo que Él pueda hacer. Gloria a Dios si Él hace grandes cosas, porque el Evangelio es integral. El Evangelio es integral porque restaura muchas áreas de nuestras vidas, pero al mismo tiempo, gloria a Dios si hay cosas en las que Él todavía dice, las vamos a dejar para lo eterno. Y como decía ayer, y toda esta semana meditando en Job con los jóvenes, llegará un momento, más adelante ahí en Apocalipsis, capítulo 21, al final, donde llegaremos hasta Él. Y dice que Él enjugará toda lágrima. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Y en ese momento estaremos con Él eternamente. Y seguramente ahí el reino será perfectamente establecido. No habrá más Satanás, no habrá más pecado. Viviremos gloriosamente con Él. Puedas ponerte de pie y puedas orar conmigo.